Pero que no se duerma. ¿Está completo o no está completo? No. Falta almorzar. Y seguir almorzando, ¿no? Bueno, me han encomendado hacer esta charla. Vamos a tratar de darle lo poco que ustedes necesitan para que aprendan a manejar o por lo menos tener idea de a qué nos referimos cuando hablamos de justicia nada. Realmente, si bien es cierto, este término se usó en 1800, Heber en 1900. No había una definición más o menos clara de todo esto también hasta el año 2002. Y todavía siguen las controversias. Se habla de insuficiencia renal aguda, de injuria renal aguda, necrosis tubular aguda, entonces hay un poco todavía de confusión sobre lo que hay. Pero lo que sí es cierto es que se ha avanzado a través de estos últimos años, 2012, especialmente lo que se hace una reunión Caligo y una serie de sociedades de tecnología, por lo menos para hacer diagnóstico lo más temprano posible de una lesión renal y evitar así las complicaciones que una insuficiencia renal puede traer a un paciente. En toda su rotación lo habrán visto pues, pacientes con lupus, con insuficiencia cardíaca, con neumonía, ¿cierto? Pero estos pacientes hay que tratarlos tempranamente, porque dentro de las manifestaciones que a veces se mantienen ocultas, si uno lo detecta tempranamente está el problema renal. Y al desarrollar una insuficiencia renal en un paciente, como vamos a ver ahora, duplica o cuadruplica la posibilidad de muerte del paciente. Prolonga más la estancia hospitalaria, aumenta el riesgo de muerte, de complicaciones, y por lo tanto una calidad de vida más o menos aceptable. Por consiguiente, el tema de la evaluación de la función renal es muy importante desde el punto de vista pronóstico. Y uno tiene que estar atento a eso. Esta es una parte de la imagen del doctor Villavicencio. No sé si es foto de él, pero que me dio algunas diapositivas de él. Por ejemplo, estas definiciones son las que mayormente uno debe tratar de fijar, porque si bien es cierto el riñón maneja los elementos nitrogenados y los elimina, no es la única función, como ustedes saben, tiene muchas funciones. Pero cuando uno habla de insuficiencia renal, se refiere a este tema del deterioro de la función renal rápido en periodos de horas o días, en donde la función excretora no se cumple y la homeostasis de agua y electrolitos también es inadecuada. Un dato muy importante es que si la insuficiencia renal aguda puede afectar a un paciente ya con una enfermedad renal previa. Y enfermedad renal previa no necesariamente tiene que tener creatinina alta, como ustedes saben. Un paciente diabético ya tiene cierto grado de disfunción renal después de algunos años, una microalbuminuria. Un paciente hipertenso de muchos años de tratamiento ya tiene cierto grado de lesión renal, aun cuando la creatinina esté normal. Y lo que pasa es que ese riñón puede compensar, a pesar de tener lesión vascular, glomerulosclerosis focal. Entonces, es muy importante establecer si este paciente tiene factores de riesgo o tiene una enfermedad previa que ponga en riesgo a desarrollar insuficiencia renal aguda. De igual manera, el descenso de la tasa de filtración glomerular se refleja con un aumento de la urea o del MUM y de la creatinina, y que puede no acompañarse de un descenso de la diuresis. Eso implica que hay insuficiencia renal no oligúrica también. Un paciente puede estar eliminando agua, orinando, pero elimina agua fundamentalmente, pero los elementos nitrogenados pueden subir. Entonces uno también tiene que estar consciente de eso. Y el otro dato importante es que probablemente las tapas en las enfermedades apuras de horas o días, a veces uno no tiene tiempo de medir la filtración glomerular, una depuración de creatinina. Porque finalmente si día a día va empeorando, es poco probable que yo cuando le haga una depuración de creatinina eso me sirva de algo. Porque el deterioro ocurre en horas, como dice ahí, en horas o días, de tal manera que una depuración de creatinina me sirve de muy poco en un paciente inestable. La depuración de creatinina es útil que evaluar la función renal de un paciente estable. ¿Ok? Digamos. Estas son las definiciones de los últimos años, del año ya 2012 del CADIGO.
en donde la idea es detectar disfunción renal lo más tempranamente posible. Si una creatinina del basal sube más de 0,3, estamos ante una injuria renal aguda. Si aumenta la creatinina más de 1,5 veces el valor basal, o si el volumen urinario es menos de 0,5 mililitros por kilo por hora durante 6 horas. Y hemos conversado también, el volumen urinario normal va a depender de la talla, del peso, de la cantidad de líquido que ingiere la persona. Entonces, si bien es cierto hay definiciones de oliguria, un paciente que orina menos de 0,5 mililitros por kilo por hora, durante 24 horas, calculen ustedes su peso, cuánto deben orinar mínimo, probablemente tenga oliguria. Y no necesariamente está relacionado eso a menos de 500 mililitros ni a menos de 400, va a depender de la talla y el peso. La primera clasificación 2002 fue esta clasificación de Rifle que se llama riesgo, injuria, falla, pérdida de la función de enfermedad renal terminal, que tenía demasiada información y si bien todavía algunos lo usan, pasó más bien al 2012 a los criterios de Estadio, que es lo que más se usa ahora, que más o menos lo que acabamos de conversar. Esta definición incluye más de 0,3 miligramos de incremento de creatinina, o un incremento de la creatinina más de 1,5 a 1,9, y una diuresis de menos de 0,5 mililitros por 6 horas. Por 6 horas. De esta manera que eso implica que si un paciente está muy inestable, yo tengo que estar midiendo la diuresis horariamente. Entonces tiene que medir la diuresis horaria, ¿no? ¿Cuánto se la orina el vino? ¿Cuánto orinó ayer? ¿Cuánto está orinando las últimas horas? Si el paciente está muy inestable. Para poder detectar rápidamente la disfunción renal y poder manejarlo también rápidamente. La creatinina más de 2 a 2,9, creatinina más de 3, me habla de en este caso de un AQI3, AQI1, AQI2 y AQI3. La oliguria, menos de 0,5 por 12 horas, y anuria, más de 12 o menos de 0,3 mililitros por kilo por hora, también me habla ya de un problema mucho más severo. Entonces, estos son criterios que se usan ahora para hacer el diagnóstico más temprano de la disfunción renal o de la injuria renal aguda. Entonces, más o menos son los valores que antes se usaban, ¿cierto? Anuria menos de 100, oliguria menos de 400, pero en general la oliguria es menos de 0,5 mililitros por kilo por hora. ¿Okay? De otro lado, la incidencia es variable, es diferente de la población general a la población hospitalizada, como ven ustedes ahí, de 1 al 13%, pero los pacientes en UCI pueden llegar a 35%. Los pacientes que son operados de cirugía cardíaca, que alguno de ustedes lo ha visto ahí en la UCI, son pacientes seniles, con enfermedad aterosclerótica, tienen infarto, tienen una mayor probabilidad de desarrollar disfunción renal aguda, ¿cierto? 4 a 15%. De pacientes que hacen shock séptico o sepsis igual, entre 20 y 51, y dependiendo de la severidad y de la precocidad con que manejamos, probablemente puede desarrollarse con más frecuencia. Y en general se considera que el 70% de los pacientes que hacen pre-renales de la comunidad y un 40% hospitalario. Este es un artículo reciente que se ha publicado sobre la epidemiología de la injuria renal aguda, donde más o menos se tiene una idea del mundo cómo está. Y si uno revisa los porcentajes entre 16, 20, más 30%, la tasa de incidencia de injuria renal aguda dependiendo de los países. Indudablemente que la mortalidad va a ser mayor en aquellos países que tienen menores recursos, en aquellos países donde todavía la tecnología ocurre en algunas zonas de África, los centros hospitalarios están muy alejados, no hay profesionales especializados, no hay unidades de cuidado intensivo. En algunas zonas de África hay una unidad por cada ciudad, entonces la mortalidad es mucho mayor. De tal manera que más o menos estos son los datos que se tienen y que están publicados sobre la incidencia de injuria renal aguda. Y un concepto muy importante que tenemos que tener es que si bien es cierto yo manejo la fase aguda, eso tengo que corregirlo lo antes posible, porque eso puede ser que esté en los siguientes días o meses o 3 meses, puede dejar cierta lesión y eso se va estrechamente correlacionado con el futuro de su riñón. Puede llegar a una enfermedad renal crónica si yo no corrijo tempranamente esto. De manera que tengo que ser precoz y por eso es ese seguimiento de las primeras 6 horas, en las 12 horas, que no suba más de 0,3 la creatinina, porque esto está estrechamente relacionado a la duración de la oliguria, como vamos a ver ahora, y que puede necesitar soporte dialítico en algún momento y luego recuperarse,
Pero también es cierto que eso está estrechamente relacionado a cómo va, posteriormente a los 3 meses, 6 meses, un año, o los siguientes 5 años, cuál va a ser el futuro de ese riñón. De manera que no es que tiene solamente agudo y rojo rico y ya se acabó el primer día, si el riesgo sigue persistente, de manera que hay que seguir manejando a ese paciente con una dieta adecuada, con las recomendaciones del cuidado apropiado de las infecciones, el uso de drogas nefrotóxicas. ¿Por qué ocurre la injuria renal aguda? Ahora lo vamos a ver. Están estrechamente, una de las cosas más frecuentes, ustedes no van a ver más síndrome nefrótico, nefrítico, cuando van a su práctica privada, cuando ven una posta o un hospital, eso lo va a ver más el nefrólogo. Pero en general uno debe saber, y parece ser el objetivo del entrenamiento en el área de nefrología. Pero lo que más van a ver ustedes son pacientes deshidratados, náusea, vómitos, diarrea, poliuria, pacientes con sepsis, con shock, con uso de drogas nefrotóxicas. De manera que esos son los pacientes que ustedes con más frecuencia van a manejar. Deplesiones de volumen o hipotensión. Con menos frecuencia, daño citotóxico del riñón, trauma, rhabdomiolisis, uso de quimioterapia, anfotericin B, cisplatin, quimioterapia para algún tipo de neoplasia. Entonces hay ciertos medicamentos que van a provocar infección renal que uno tiene que saber. Y el otro es los fenómenos obstructivos, que son fundamentalmente problemas de próstata, litiasis, neoplasia, ¿no? En relación a la depresión de volumen, es muy importante que ustedes sepan, tengo ahí la diapositiva del sitio. Pero ya bueno. De todas maneras vamos a el organismo es muy sabio. A ver. ¿En qué parte del riñón están los glomérulos? Silencio. En ambos, pero más en la corteza. No quería que te pregunte. ¿El glomérulo dónde está? ¿Corteza o médula? En la corteza. ¿Y en la médula? ¿En la médula? ¿Tú qué dices? A ver. En ambos. ¿Tú qué dices? Pues, cuando un paciente pierde volumen, vean ustedes cómo el flujo sanguíneo se distribuye más hacia la corteza, a la zona yuxtamedular, que está más cerca de la médula, y se torna isquémico la parte medular. Y eso es muy importante, porque estructuralmente los glomérulos tienen los glomérulos en la corteza y en la zona yuxtamedular. Y los túbulos fundamentalmente están a nivel de la médula. Entonces, cuando hay hipovolemia, pérdida de fluidos, etc., shock, hemorragia, etcétera, el riñón trata de mantener y preservar los glomérulos. Y si esa hipotensión, esa fluidoterapia, ustedes no lo corrigen rápidamente, se puede producir isquemia, lesión y necrosis de las células tubulares, y por eso se llama necrosis tubular aguda, que en 1900 ya mencionaban eso, y que va a durar, que puede llegar a la diálisis, y que en 7 a 10 días o 2 semanas ese riñón puede recuperarse. Y se recupera porque los glomérulos están indemnes, ya solamente se han destruido los túbulos, se ya perdió la capacidad de función renal por destrucción fundamentalmente de los túbulos renales, y se mantienen los glomérulos. Cuando se produce isquemia y luego se reperfunde, la isquemia produce toda una serie de procesos inflamatorios, pero también la reperfusión, que ustedes han hablado de este concepto de isquemia-reperfusión, como está una célula hipóxica, una sobrecarga de oxígeno de tener una serie de problemas metabólicos a la célula renal, al túbulo, al glomérulo, al endotelio, a todas las células, de tal manera que esa célula tubular, esas zonas isquémicas, que han quedado isquémicas, se genera también todo un proceso de producción de sustancias tóxicas como radicales hidroxilo, superóxido de glutasa, etcétera, que son tóxicas y que generan hipoperoxidación de la membrana. Este es un trabajo, mire, en 1983 ya estos bandidos hablaban de cómo el riñón isquémico, en el córtex hay más flujo que la parte de la zona yuxtaglomerular y que la zona interna, y que la médula.
cuando hay isquemia, se clampa el riñón, hay más flujo en la córtex, en la porción interna, pero ya en la parte interna no hay problema. La actividad de la inulina, o sea, la perforación de creatinina cae, el flujo urinario cae. Y de igual manera en este trabajo de 1990, los dos son suecos por un motivo, resulta de igual manera, ¿no? La corteza y ya en la porción medular, en la porción yuxta, en este caso, la porción interna, un poco. Entonces, esto genera isquemia, lesión tubular, puede haber además injuria microvascular, tasa de filtración glomerular disminuida. Y eso implica lo que acabo de decir, ¿no es cierto? Los glóbulos están fundamentalmente en la corteza y en la zona yuxta medular, y lo que se genera isquemia es fundamentalmente la porción fundamentalmente externa, la porción interna, en este caso la médula renal. Ocurre una fenómeno de serie de apoptosis, esa célula tubular que se lesiona, que lo van a tener, y que va desde una célula injuriada, subletal, apotótica y necrosis inclusive, ¿no? Cuando se hace una biopsia en necrosis tubular aguda, se ve necrosis de las células tubulares. Y existe una serie de condiciones de los paradigmas de la injuria renal aguda, que también es un trabajo, un reporte interesante, que si bien es cierto esto de hablar de AQ1, AQ2, AQ3, más de 0,3, más del doble, más del triple de creatinina, nos da una idea, da la impresión de como si todas las insuficiencias renales fueran igual. Pero ese no es el objetivo, porque dependiendo de la fisiopatología de la necrosis, de lo que está generando la insuficiencia renal aguda, probablemente el manejo tiene que ser un poco diferenciado. Lo único que nos sirve es que nos permite un diagnóstico más temprano, nada más precoz. ¿Okay? Por eso no se ve nada ahí, pero una injuria renal asociada a la sepsis y cirugía mayor, por ejemplo, uno encuentra ahí bien interesante en esta gráfica, que cuando hay cirugía mayor e infección, que el hecho de que el paciente sangre, el hecho de que el paciente tenga una cirugía mayor, hay un efecto anestésico, pérdida de sangre, si es cirugía cardíaca, bypass cardiopulmonar, todo eso afecta a la macrocirculación con hipovolemia, fuga capilar y puede producir hipotensión sistémica. Esa hipotensión sistémica indudablemente va a afectar el riñón. Si es una infección, todas las citoquinas, las endotoxinas y exotoxinas que genera la infección, generan también mediadores circulantes y una serie de respuestas inmunológicas que disminuye la perfusión renal, ¿no es cierto? Disminuye la perfusión renal y deteriora, en este caso, el incremento de creatinina, volúmenes urinarios inadecuados, y se genera una, si no por hijo tempranamente, aquí sí, quizás en la fase avanzada, hay muchas cosas muy similares en las cosas que vamos a ver, que la respuesta inflamatoria persiste y fundamentalmente el endotelio es el que se lesiona, activación de injuria endotelial, pérdida de las uniones, permeabilidad capilar aumentada, y esa microcirculación del riñón y a nivel sistémico se deteriora y se produce disfunción múltiple de órganos. Entonces el riñón se produce una tasa de filtración glomerular disminuida, va a haber necrosis tubular aguda, dependiendo de la severidad puede llegar a la diálisis o no, pero tenemos que corregir la causa, si es que puede ser encadenada por una cirugía o por una sepsis. La sepsis, antibiótico y corregir los trastornos hemodinámicos generados por la cirugía en general. En los últimos años, y ustedes también quienes rotan conmigo, ven que los posoperados de cirugía cardíaca arrojan, todos los pacientes posoperados de cirugía cardíaca vienen a la UCI, que son cirugías complejas, sangran mucho, tienen disfunción renal temprana, si no lo corregimos, la fluidoterapia, tienen también las cirugías del tercero B, que son muy pacientes con cáncer, que se corrige también. Entonces, en forma preventiva, vienen ese tipo de pacientes posoperados que le llamamos insuficiencia respiratoria tipo 3, pero que al final tienen una serie de problemas. Y de una manera que, vean ustedes ahí, yo les voy a dejar la presentación, aquí que me escucha. La otra física, desde el punto de vista de los paradigmas que hablaba ese artículo, es la injuria renal aguda asociada a shock hipovolémico, cardiogénico y destructivo, que ustedes conocen perfectamente, la clasificación de shock. Entonces ahí, cuando hay una hemorragia o hipovolemia, cuando hay una insuficiencia cardíaca, cuando hay embolia pulmonar, un taponamiento, un paro cardíaco, indudablemente el gasto cardíaco disminuye, no se produce hipotensión sistémica por todo esto. Yo tengo que corregir esto, corregir la hipovolemia, mejorar la contractibilidad cardíaca. Y como ustedes pueden ver, no siempre todo es fluidos, antibióticos y vasopresores. Si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca severa, probablemente tendré que usar otras estrategias, por ejemplo, la embolia pulmonar, otras estrategias.
De tal manera que desde el punto de vista fisiopatológico va a tener un efecto deleterio en la riñón, pero lo que está desencadenando va a tener que corregir la causa. Y ese es el objetivo de este nuevo paradigma, como dicen ellos. Disminuye la perfusión renal y cuando disminuye la tasa de filtración glomerular. Y nuevamente cuando uno revisa, que más o menos ocurre lo mismo a nivel de la microcirculación, tanto del shock por cirugía, por sepsis, por sangrado, por falla cardíaca. Si uno no corrige tempranamente eso, el endotelio sistémico y el riñón también se va a deteriorar mucho más severamente y puede llegar a la disfunción múltiple de órganos. Y la insuficiencia renal aguda asociada a nefrotóxico. Por ejemplo, si yo uso nefrotoxinas, por ejemplo, miren que hablan de los hipertensivos inhibidores de la convertasa y de los inhibidores de la angiotensina, producen una dilatación, hipotensión sistémica, perfusión renal disminuida, las nefrotoxinas, gentamicina, cisplatino, hay una serie de coloides que pueden producir los pacientes post-trauma, post-aplastamiento, una mioglobinuria, hemoglobinuria mólisis masiva, etc. Puede producir definitivamente lesión renal y algunas drogas como la ciclosporina, el uso excesivo del inflamatorio en esteroideos también, y todo eso va a producir una disminución de la perfusión renal, isquemia renal crónica, nefritis intersticial, que seguramente lo vamos a revisar en algún momento, disminución de la tasa de filtración glomerular, y si no lo corregimos tempranamente, nuevamente se produce lesión a nivel de la microcirculación, más dificultad para que se recupere ese riñón, fundamentalmente apoptosis, paro, disfunción mitocondrial, etc. Entonces, si bien es cierto, esa clasificación, aquí 1, 2, 3, es útil, esta clasificación anatómica también nos es útil para ver dónde se inició el problema. Tenemos que corregirlo rápidamente. Si es prerrenal, indudablemente por volumen. Si es parenquimatosa, puede ser que